Vamos a escuchar a todas las voces acá en Fuego Amigo. Estamos con Silvia Saravia, referente de Barrios de Pie. Buenas noches, gracias por venir. Contanos un poco qué van a hacer ustedes. Bueno, la verdad es que para nosotros tener que movilizarnos en un contexto como este no es nada sencillo ni nada buscado, sino que en realidad lo que sucede es que si no nos movilizamos hay muchas cuestiones que no se hacen visibles. Y la realidad es que nosotros hoy la situación que tenemos es muy grave. Ya desde el año pasado, cuando se planteó que no se pagaba más el IFE, nosotros planteamos de que lo que iba a pasar después con los datos que se dieron respecto de la pobreza. Y el gobierno planteó que iba a haber una transición con un programa Potenciar Trabajo, que no terminó abriéndose en la magnitud de que se necesitaba. Hubo 9 millones de personas que cobraron IFE y el Potenciar Trabajo solo alcanza hoy a 800.000 personas, más o menos, ¿no? Digo, en números generales. Ahora, Silvia, cuando ustedes intenten pasar los accesos, están anunciando que los van a cortar. ¿Qué va a pasar? Bueno, mira, la verdad es que nosotros muchas veces nos movilizamos, sobre todo en esta última movilización del último martes. Habremos sido 1.500 personas en total entre todas las organizaciones. Cuando la movilización anterior de la semana del 8, habíamos sido alrededor de 40.000. O sea, no es que planteamos, sigamos movilizándonos masivamente, pero la idea es que cuando suceden este tipo de cosas haya una movilización, haya una visibilización de lo que está sucediendo. O sea, que van a, digamos, si esto sigue así, se sigue profundizando, van a seguir visibilizando todo lo que falta. Mira, hoy mismo nos dijeron que mucha gente que iba a estar de alta en el Potenciar Trabajo, ahora el 5 de mayo no va a cobrar. Entonces, realmente esa es una situación grave, bueno, ¿no? ¿Cómo hacemos para, ante un recorte, en vez de decir, bueno, vamos a ampliar la asistencia, hay un recorte de esa asistencia? Bueno, la verdad es que quedarse en casa es muy difícil de esa manera. Vamos a sumar a esta conversación a Luis Petri, diputado de la Unión Cívica Radical de Juntos por el Cambio. Y le quiero preguntar, saludarlo primero, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Bueno, queremos preguntarle respecto a esta decisión del gobierno nacional que está acordando con distintos gobernadores, incluso con el jefe de gobierno porteño, si acuerda con los cortes en los accesos y con la posibilidad de que no haya manifestaciones, por lo menos en el curso de las próximas 2 semanas. Bueno, primero hay que conocer cuáles van a ser las medidas y las restricciones que se van a tomar. Está bien y celebramos que el presidente retome la senda del diálogo y no de la imposición, como vimos semanas atrás cuando dictaba un decreto inconstitucional en donde suspendía las clases del AMBA, tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como de algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, arrogándose facultades que no tiene y por otro lado dándoles a las provincias la opción de que tomaran la decisión que consideraran conveniente. Nosotros cuestionamos fuertemente este decreto porque creíamos y sostenemos que era una injerencia indebida del gobierno nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, violando su autonomía, no respetando el federalismo. Bien, pero Petri, puntualmente con las protestas y los piquetes y las movilizaciones a raíz de la situación social, ¿cuál es su postura? ¿Están de acuerdo con frenar esas protestas? Bueno, a ver, esas protestas no tienen, primero que no tienen que suponer cortes. Nosotros siempre hemos estado en contra de los cortes de ruta y de cualquier tipo de medida que viole la circulación tanto en autopistas como en rutas. Está claro que cuando uno corta una ruta, cuando uno impide el paso, cualquiera sea la movilización, por el motivo que sea, está cometiendo un delito. ¿Vos coincidís, Silvia? Mirá, yo creo que en las últimas movilizaciones que se puede ver claramente, se dejó liberado el Metrobús, se dejaron liberadas las calles laterales, o sea que no hay una intención, digamos, de que no pase todo el mundo. Al revés, yo diría que, es más, en la movilización anterior, incluso algunos periodistas nos planteaban de que estaba toda la ciudad cortada y que en esos lugares no había manifestantes. O sea que evidentemente hay alguna idea de buscar la confrontación con quienes tienen que circular también por parte de quienes dirigen los operativos de seguridad. Petri. Uno tiene todo el derecho de protestar en la República Argentina, es un derecho que está garantizado constitucionalmente. Pero claro que ese derecho no puede afectar otros derechos. Y esto también tenemos que respetarlo a rajatabla. No puede ser que por el derecho a protestar
muchos se vean impedidos de trabajar, muchas personas se vean impedidas de, por ejemplo, ir al colegio, muchos chicos se vean impedidos de ir al colegio. Me parece que más allá de la legitimidad del reclamo, el método o las vías utilizadas tienen que ser las correctas, porque yo entiendo los cortes porque los hacen para visibilizar la protesta, pero también hay que entender que a partir de esos cortes miles de personas se ven afectadas y no tienen absolutamente nada que ver en el corte y no tienen por qué sufrir las consecuencias y poner en peligro incluso sus propios trabajos por no llegar a tiempo. A ver, yo quiero introducir un tema que me parece que no desembarcó en esta discusión, que tiene que ver estas protestas en el marco de la pandemia, que es lo que estamos tratando de discutir, ¿no? Porque estas medidas están relacionadas con la pandemia. Silvia. Bueno, precisamente por eso yo hacía hincapié en que las protestas anteriores habían sido de miles y miles de personas, y en la última movilización nosotros hicimos una movilización simbólica, incluso intentando que la mayor parte de la gente se pudiera trasladar caminando hasta el lugar, sin utilizar el transporte público, porque nosotros no nos movilizamos con micros, sino que nos movilizamos con transporte público. Entonces, intentando no utilizar el transporte público y tratando de que se haga visible de una forma que no implique que aumenten los contagios, como está diciendo el gobierno. Ahora, una cosa más, quienes estamos ahí, desde el primer día de la pandemia ponemos el cuerpo, con vacuna, sin vacuna, o sea, porque la necesidad tiene que ver con alimentarse. Hay ahí un problema grave. Muchos se horrorizan cuando están los datos de la pobreza, ¿sí? Ahora, cuando a esa situación de pobreza no hay una respuesta concreta, o al revés, hay un recorte de las políticas públicas, bueno, ¿qué pretendemos? ¿Que esconder toda esa gente abajo de la cama, esconderla abajo de la alfombra? La realidad es que nos hacemos visibles de este modo. ¿Pablo? Luis, buenas noches. Pablo te saluda. La verdad que Pablo, me llama un poco la atención porque durante las restricciones de la pandemia hubo dos espacios que se han movilizado mayoritariamente. Las organizaciones sociales y Juntos por el Cambio para protestar por las restricciones del gobierno, que además, bueno, con el efecto de legitimación. Me llama mucho la atención. El último episodio, la presidenta del PRO en la Quinta de Olivo. Pero esas protestas no tenían como finalidad el corte de rutas. Esto es lo que estamos diciendo. Pero estaban en la Cuando la 9 de protesta julio, únicamente cortaron calle por todos lados. Déjame que te explique cuál es la diferencia. Cuando la protesta por el propio volumen, por la intensidad, por la cantidad de gente que involucra, indefectiblemente supone el corte de algunas rutas, pero no es la finalidad en sí misma cortar la ruta, sino es la cantidad de gente que se aglomera. En serio, Luis, en serio. Dificulta o impide la circulación. Es totalmente distinto cuando la protesta se orienta a cortar la ruta para visibilizar. Pero perdón, Luis. No, déjame terminar para que se entienda la idea. Si vos juntás 500.000 personas en la 9 de julio, está claro que vas a alterar las arterias. Sin lugar a dudas van a haber problemas de tráfico. Pero no significa que vos vayas directamente a cortar la circulación para impedir el tráfico. Pero en los hechos ocurre y las convocatorias a las que han llamado tenían ese volumen. Pero Luis... Déjame que te diga, termino con esto. Pero entiendo el argumento. ¿Por qué? Porque después te encontrás con 15 o 20 personas que cortan el puente Pueyrredón acá en Cava, y a partir de allí tienen todo el foco y la atención de los medios de comunicación. Porque esa era la finalidad. Eso es lo que nosotros cuestionamos. Pero una protesta está legitimada por la cantidad de gente que se moviliza. Con esto termino. Está claro que tiene que garantizarse el derecho a protestar ante las autoridades. Pero Luis, perdón, Nana. Luis, ¿vos estás legitimando una protesta por la cantidad de gente que se moviliza? No, yo digo que todos pueden protestar. ¿Vos estás diciendo que los 500.000 que supuestamente se movilizaron contra la restricción? No me estoy explicando. ¿Sí estás diciendo eso? Yo digo todos pueden protestar. Lo que vos no podés afectar es derechos de terceros directamente. Vos no podés ir a cortar una ruta para que a partir del corte de esa ruta tú protestas sí y tú reclamas que hable un segundo a todos. Me gustaría que hable Silvia Saravia un poquito porque ella es protagonista de las protestas. Silvia, ¿le querés responder a Luis? Mira, yo creo que acá en la confrontación de derechos estamos hablando de un derecho fundamental en un país como el nuestro, productor de alimentos, a que las familias puedan acceder a un plato de comida digno. Yo hoy planteaba que el gobierno está preocupado por las protestas,
La mayor preocupación del gobierno tiene que ser que a las familias les llegue el alimento suficiente. Tenemos una realidad en nuestro país que no es de ahora, es un problema de hace muchos años, pero que con la pandemia se terminó de profundizar. Y ese problema que tenemos es que tenemos un porcentaje muy alto de la población, fundamentalmente los niños y las niñas que están por debajo de la línea de la pobreza y muchos por debajo de la línea de indigencia. Eso significa que no pueden comer lo que deberían comer. Esa es la situación que tenemos en nuestro país. La verdad es que el otro día la movilización fue de 1.500 personas y el gobierno está más preocupado porque hay una movilización de 1.500 personas que por lo que está sucediendo, que es una situación gravísima, en la cual en lugar de estar pensando en cómo hace para que lleguen más alimentos a esas familias, está pensando en cómo hace para impedir que 1.500 personas ingresen a la ciudad, estamos en problemas. La principal preocupación tiene que ser otra. Silvia, vamos a escuchar, Luis, un segundito nada más, porque ya que introdujo al gobierno Silvia, vos sos referente de la oposición, vamos a escuchar una voz del gobierno. Que es, un breve, ya te doy lugar. Vamos a escuchar a Gabriel Fuchs, hombre del Ministerio de Seguridad, a propósito de esto que estamos discutiendo en este momento. El derecho a la protesta es un derecho consagrado en la Constitución Nacional. Este es un gobierno que además es absolutamente respetuoso del derecho a la protesta en todos los sentidos, ¿no? Desde los aullidos libertarios de Patricia Bullrich en Olivos, hasta, por supuesto, la protesta social, comprensible y que tiene otro nivel de objetivo, y también la protesta gremial, que es social, pero que tiene una característica distinta. Lo que pasa es que estamos entrando en una complejidad. Esa complejidad es que esta es una etapa dura de la pandemia, donde indudablemente es necesario que las restricciones en algún punto nos alcancen a todos. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? El derecho a la protesta se puede realizar dentro de las condiciones que todos vamos a tener que cumplir, no solo un sector. Esto quiere decir manteniendo la distancia social. Hoy vimos, por ejemplo, una marcha de los enfermeros de la Ciudad de Buenos Aires, absolutamente clara, donde las cámaras estaban, donde quedaba clara la reivindicación, manteniendo la distancia social, manteniendo todas las condiciones. Eso significa que una movilización va a poder entrar a la Ciudad de Buenos Aires, van a poder entrar los individuos que van a una movilización y juntarse. Y por supuesto siempre respetando eso. Ahora, el ingreso a la ciudad no va a poder ser de una movilización, puesto que así como paramos, o las fuerzas federales van a parar a un auto particular, cada uno de los que ingresen va a tener que mostrar sus capacidades. Digo, para saldar un debate difuso. No hay ninguna limitación al derecho a la protesta, lo que hay es una limitación general a la circulación del virus, y por eso el presidente ha tomado estas tareas. Bueno, ahí estaba, ¿no? La voz del gobierno a través de Gabriel Fuchs, hombre del Ministerio de Seguridad. Luis, ¿querías decir algo? No, escuchaba a Silvia recién y me parece absolutamente válido y legítimo que reclamen, particularmente en la situación actual que vive la República Argentina, donde hay un 42% de pobres, pero además cuando uno ingresa en el conurbano bonaerense, esa cifra se amplifica al 51%, donde 6 de cada 10 chicos son pobres, donde se han perdido miles de puestos de trabajo. Tenemos uno de los desempleos más altos de los últimos 20, 25 años y un empleo en negro o precarizado también altísimo, donde han cerrado más de 90.000 locales, 40.000 pymes. Digo, está claro que hay una situación crítica por la cual está atravesando la República Argentina y tiene que ver en parte por la pandemia, pero también en parte por las decisiones que tomó el gobierno. Y es legítimo que las personas y las organizaciones se manifiesten. Y nosotros nos hemos manifestado, y cualquier persona de cualquier agrupación política o sectorial o barrial se puede manifestar. Lo que yo cuestiono, como lo cuestionaba también cuando nos tocó ser gobierno, es cuando esas protestas, en definitiva, terminan restringiendo, cercenando o limitando derechos de terceros. No que se movilicen, están en todo su derecho a hacerlo. Diputado, y la verdad que puede servir para que el propio gobierno recoge el guante y tome medidas que intenten paliar la situación que se está viviendo. Diputado, con ese criterio entonces los cortes de ruta del sector del campo con tractores y camionetas 4x4 tampoco tienen que tener lugar. Vuelvo a decir, ni los del campo ni los de los barrios. No se puede cortar rutas como método de protesta. Esto no importa. Pero si Juntos es por el Cambio acompañó las protestas del campo. Bueno, pero a ver, yo no lo acompañé. Yo no acompaño los cortes de ruta. Esta es mi posición y fue la posición que sostuve
cuando fuimos gobierno y es la posición que sostengo desde la oposición, más allá que entiendo la legitimidad del reclamo y además, aunque no la entendiera, cualquier argentino tiene el derecho a protestar ante las autoridades y ese derecho tiene que estar consagrado constitucionalmente y con más razón en épocas excepcionales de pandemia. Digo, no pueden amordazar ni pueden ponerle un tapaboca a los legítimos reclamos de los argentinos que quieren manifestarse y quieren peticionar ante las autoridades y ante el gobierno, ¿no?